Sean todos y todas muy bienvenidos a esta unidad 6, segunda semana, ¿sí? En la cual nos encontramos, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Dentro de ese universo del cuerpo humano, comenzaremos el estudio de lo que es la embriología, que es la ciencia o la rama de la medicina, ¿sí?, la ciencia que estudia el desarrollo embrionario, desde el momento que se da la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide hasta el parto, ¿sí? Entonces, este es el primer video de una serie de 3 y voy a salir offline para que podamos continuar nuestra clase, así que con permiso. Ok, esta es la embriología. Aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí podemos ver la fertilización y el desarrollo del feto. Y aquí podemos ver también cómo el óvulo sale, se une al espermatozoide y se implanta. Se implanta en el endometrio. Y aquí podemos ver cómo en un tamaño real y cómo el feto va creciendo y va apartando todos los órganos a su alrededor. No debe ser fácil cargar 9 meses, ¿sí?, a un ser humano. Bueno, continuemos. En este video vamos a estudiar lo que es el proceso de la fertilización. Así que por favor, pongamos atención. Comencemos. Pues bien, ¿qué es la embriología? La embriología es la rama que estudia la formación y el desarrollo del embrión desde su inicio hasta su nacimiento. Y ese inicio es la fecundación. Cuando después de tener relaciones o tener un coito, un salto, los animales depositan el semen dentro de la hembra y en el semen se encuentran los espermatozoides que llegan hasta el óvulo y lo van a penetrar, ¿sí? Por eso es que decimos que su desarrollo comienza o empieza con la fertilización, que da lugar a la formación de un cigoto. Este cigoto, una vez finalizado el proceso en el cual se generan las principales estructuras y órganos del embrión, que será durante el primer mes. Después de esto pasará el embrión a denominarse feto. La embriología proporciona distintos conocimientos sobre el comienzo de la vida humana y animal. Y las modificaciones, claro, que se producen durante el desarrollo prenatal, o sea, durante el embarazo. Resulta de gran utilidad para ayudarnos a comprender las causas que pueden existir en las variaciones de estructuras humanas y animales. Asimismo, nos ofrece un conocimiento del desarrollo de las normas y las malformaciones. Tenemos ahora lo que es la fecundación. Pues fecundación es un proceso, ¿sí?, se puede definir como una secuencia de acontecimientos moleculares coordinados en los que participan los gametos masculinos, en el caso del espermatozoide, y el femenino, que es el óvulo. Consiste en la fusión y penetración de un espermatozoide en un ovócito, ¿sí? Y finaliza, como ustedes pueden ver, con la primera división normal del cigoto que se convierte en una célula. Ahora vamos a estudiar las etapas de la fecundación. Aunque el proceso de unión entre un óvulo y un espermatozoide pueda parecer sencillo, solo llegar no lo es. Lo cierto es que deben de darse varios mecanismos y cambios entre ambos gametos, entre el espermatozoide y el óvulo, para que pueda ocurrir la fecundación.
A continuación, le vamos a explicar paso a paso las distintas etapas de la fecundación. Como ustedes pueden ver en este esquema, el espermatozoide llega, penetra la primera capa, después penetra la segunda capa, ¿sí? Se incorpora, se fusiona y después deja penetrar el núcleo que se va a, con el femenino se van a fusionar en un solo para poder llegar a ser un cigoto o la primera célula germinativa. Ok, en primer lugar, en este proceso vamos a ver esto aquí. El espermatozoide llega y lo primero que es la penetración a la corona radiada. El proceso de fecundación se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodea al óvulo, que se conoce con el nombre de corona radiada. ¿Sí? Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de enzimas, como ustedes pueden ver, que se llama hialuronidasa. Lo voy a repetir, se llama hialuronidasa, ¿sí? Y además de eso, el movimiento de la cola, ¿sí? Una vez atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una capa, ¿verdad? Que es una segunda barrera que se llama zona pelúcida, que es la capa externa que rodea al óvulo. Y se los voy a mostrar adelante. Es esta es la zona pelúcida. Y entonces el espermatozoide, como ustedes pueden ver aquí, comienza a penetrar en la zona pelúcida y necesita el espermatozoide para degradar la zona pelúcida de algunas enzimas, aunque finalmente solo uno de ellos va a poder entrar al óvulo. Para poder atravesar, como ya lo dije, esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con un receptor llamado ZP3 en la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena una reacción acrosómica que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. La reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permite su capacitación final para poder penetrar en el interior del óvulo fundiendo sus membranas. Ok, el acrosoma no es nada más que el nombre que se le da al casquete que lleva la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Y estas enzimas hacen de que él pueda penetrar en esta zona. Después de esto, ya que él ha penetrado, viene la siguiente etapa que sería, como ustedes pueden ver, desaparece el acrosoma y es la fusión de membranas del óvulo y el espermatozoide. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se desencadenan 3 procesos distintos en el gameto femenino. ¿Sí? Vamos a tratar de explicarlo. ¿Sí? Aquí tenemos el espermatozoide cuando atraviesa primero la capa radiada y llega a la zona pelúcida, ¿sí? Y comienza a través de la reacción acrosómica a introducirse para poder al final llegar a la zona plasmática. De esto estamos hablando. Él llega, hasta aquí nos hemos quedado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se forma, ¿sí? La formación de un cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana, como podemos ver aquí, la liberación de gránulos, ¿sí? Corticales al espacio perivitelino
y la formación de un cono de fecundación que permite la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización que existe en la membrana, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y a la liberación de estos gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Es lo que hace que el óvulo se selle. Y tenemos a continuación lo que es la fusión del núcleo del espermatozoide y del óvulo, ¿sí? Con la entrada del espermatozoide, ¿sí? El óvulo se activa para terminar la meiosis, el proceso que permite la reducción del número de cromosomas, quedando haploides. Así se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Aquí tenemos el pronúcleo masculino y aquí tenemos el pronúcleo femenino. Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad de los cromosomas con respecto al resto de las células del cuerpo. Esto es, como ejemplo conocido, vamos a tomar al ser humano con 23 cromosomas. ¿Ok? Entonces, por su parte, el espermatozoide, ¿verdad?, avanza hasta que su cabeza penetra y el núcleo del espermatozoide queda frente al pronúcleo femenino. ¿Sí? La cola del espermatozoide se desprende, ¿sí?, para terminar degenerándose y el núcleo se hincha para formar un pronúcleo masculino. Aquí está, pronúcleo masculino, pronúcleo femenino. Una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos, ¿sí? Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos se desaparecen para que los cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación de 23 y 23, 46 cromosomas en total. Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación del cigoto humano-animal. O sea, puede ser humano o puede ser animal. La primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide, se completa. El óvulo se sella y no se permite que otros espermatozoides penetren en el cigoto, que será el nuevo ser. Además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el fruto será un niño o una niña. Permítanme explicarles esto. Aquí podemos ver el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Por aquí se alcanzan a ver algunos flagelos que se van a degenerar. Entonces, esta es la fecundación. Cuando estos dos pronúcleos se juntan, viene la fecundación y entonces no sabemos si el resultado, los dos núcleos se fusionan, ¿sí? Aquí están sin fusionarse, se fusionan y entonces tenemos, ¿sí?, la determinación del sexo, ¿sí? Cuando estos núcleos se unen, sabremos si el futuro, esa célula formará un macho o una hembra. Si sus cromosomas sexuales son XY, formarán un masculino, y si sus cromosomas son XX, pues el futuro producto será femenino. El óvulo siempre es portador de un cromosoma X. Por lo tanto, el sexo del embrión se definirá según si el espermatozoide es portador de un cromosoma X o de un cromosoma Y, aunque hemos visto cada una de las etapas de la fecundación de forma detenida. En la siguiente imagen podemos ver un proceso del esquema completo. Aquí tenemos la primer división, ¿sí?, y a través del cual el cigoto va a comenzar a dividirse en dos células.
podemos observar en esta diapositiva, se ven nítidamente las dos células hermanas que darán origen a un ser humano o un animal. Después de esto, lógicamente, viene la segunda división y las dos células hermanas se dividen en 4 y así sucesivamente hasta alcanzar la estructura que conocemos como mórula. La mórula es un conjunto de células, ¿sí?, que proceden de la división del óvulo fecundado en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Representa una fase intermedia entre el cigoto y el blastocito, que va a ser la estructura que se va a implantar en el útero. El estadio de mórula se caracteriza porque las células en replicación son todas del mismo tamaño y no hay diferenciación de órgano. Ahora veremos un pequeño video, ¿sí?, en el cual vamos a ver el proceso de fecundación que acabamos de estudiar. Y pongamos atención y veamos que todo lo dicho hasta ahora lo vamos a ver reflejado en este video. Entonces, vamos al video. La fertilización es la historia épica de un solo espermatozoide que se enfrenta a increíbles obstáculos para unirse con un óvulo y formar una nueva vida humana. Es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, unos 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de la vagina o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven debido a los elementos de protección brindados por el líquido que los rodea. Luego, el esperma debe pasar a través del cuello del útero, una abertura en el útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero aquí el cuello uterino está abierto durante unos días, mientras que la mujer ovula. El esperma nada a través de la mucosidad cervical, que ha adquirido una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior del cuello del útero, el esperma sigue nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello del útero, pero luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo. En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa en la trompa de Falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo unos cuantos miles quedan. Dentro de la trompa de Falopio, minúsculos cilios empujan el óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. El huevo está cubierto por una capa de células llamada corona radiata. El esperma debe empujar a través de esta capa para llegar a la capa exterior del óvulo, la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida, se une a unos receptores especializados de espermatozoides en la superficie, lo que causa que sus acrosomas liberen enzimas digestivas, lo que permite que los espermatozoides se introduzcan en la capa. Dentro de la zona pelúcida hay un espacio estrecho y lleno de líquido justo afuera de la membrana de la célula del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertiliza el óvulo. Después de un viaje peligroso contra obstáculos increíbles,
un solo espermatozoide se une a la membrana de la célula del óvulo. Dentro de unos pocos minutos, sus membranas externas se unen y el óvulo jala el espermatozoide hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana del óvulo que impiden que los otros espermatozoides se adhieran a ella. Luego, el óvulo libera químicos que empujan a otros espermatozoides fuera del óvulo y crea una membrana de fecundación impenetrable. A medida que la reacción se propaga hacia el exterior, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier espermatozoide que tenga la mala suerte de quedarse atrapado en el interior. Afuera del óvulo, los espermatozoides ya no son capaces de unirse a la zona pelúcida. Mientras tanto, en el interior del óvulo, el ajustado material genético masculino se extiende. Se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también contiene 23 cromosomas. Mientras los núcleos masculino y femenino forman hilos parecidos a los de la tela de araña, llamados microtúbulos, se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina instantáneamente el género, el color de pelo y de ojos y cientos de otras características. Esta célula nueva única, el cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de las trompas de Falopio llevan suavemente el cigoto hacia el útero, donde él o ella se implanta en el revestimiento uterino, creciendo y madurando durante los próximos 9 meses hasta el momento de su nacimiento. De esta manera terminamos este video, el primer video, y les invito para que continuemos con los otros videos en los cuales vamos a ver temas distintos del desarrollo embrionario, para que tengan una idea completa. ¿Ok? Hasta pronto.